8 hábitos que te impiden ser rico. 1. Quejarte. Te encontrarás con gente que aunque tenga una situación mejor que tú, una situación económica, vive quejándose de la falta de dinero y lo ves luego que tienen un coche nuevo, una casa genial, no sé qué. Pues así se sienten los demás respecto a ti cuando tú te quejas. Tú vives mucho mejor que muchas personas de tu alrededor. Si te quejas, ¿cómo se sienten esas personas? Además, la queja es una pérdida de energía absoluta y tú necesitas esa energía para crear tus activos, para mejorarlos, para promocionarlos. 2. Criticar con dureza. El que critica a los demás con dureza en el fondo es un orgulloso porque se siente que está por encima de los demás y por lo tanto desde su torre de marfil puede criticarlos. Y encontrarás gente que tiene un montón de defectos de personalidad que no se cansa de criticar a los demás. ¿No te parece paradójico? Pero es así. Gente que vive criticando a sus vecinos, a sus parientes, a su esposo, a sus hijos, a su mujer, a sus padres, a todo el mundo. Nunca tiene la empatía necesaria para ver por qué hicieron lo que hicieron, cuál era su circunstancia. No digo que no haya cosas criticables, hay cosas que están mal y ya está. Pero no te pongas en esa posición. De nuevo hablamos de juzgar a los demás de juez, no te hace falta. De nuevo hablamos de gastar energía en cosas que no nos sirven para nada como creadores de activos. Sobre todo no critiques a gente que fracasa creando sus activos. Tú también fracasarás porque es parte del proceso de crear activos. 3. No elegir con cuidado tus amistades. Este es un punto extremadamente importante. Las amistades nos moldean. Como es la vida de nuestros amigos, es nuestra propia vida. Pero no ya solo lo que tiene que ver con el dinero y la creación de activos, sino en todo aspecto. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Tienes tu sueldo promedio? ¿Tienes la calidad de tus activos? Etcétera, etcétera. 4. Egoísmo. No puedes ser egoísta y a la vez un gran creador de activos. ¿Por qué? Siempre pensarás en que te van a robar, en que vas a perder tu idea, en que cuánto gano yo con esta transacción. Un verdadero creador de activos genera un gran activo o un activo pequeño que sirva a muchas personas sin importar lo que esté ganando primero. Las ganancias ya vendrán. Si no, fíjate en muchas startups americanas como Twitter, Facebook o muchas otras que arrancan dando un servicio gratis durante años. 5. Despilfarro. Comprar para combatir tu depresión, para combatir un mal día, para lo que sea. Comprar no tiene ese sentido. Necesitas comprar algo si realmente lo necesitas. Entonces, ¿cómo combatir este mal hábito? Lo primero que tienes que hacer es reúne todas las cosas que tienes en tu casa y véndelas. Ya sea en tu propia casa, véndelas por eBay, por segunda mano, como puedas. No te quedes con nada que no te sirva. De nuevo hablamos del tema de la energía. Esa energía financiera, ese dinero que valen esos objetos, se pueden utilizar para hacer crecer tu activo o para empezar a crearlo. 6. Pereza. Aquí no hay... Un creador de activos no puede ser perezoso, tiene que ser una persona trabajadora que ayude a los demás. Pero esto es una actitud en la vida. No es solamente mi activo, es una forma de sentir a los demás. ¿Ayudo a mi esposa o no la ayudo? ¿Ayudo a mis hijos o no lo ayudo? Prefiero el tiempo para mí. Está relacionado también con el egoísmo, pero con un grado de egoísmo ya que es autodestructivo. 7. Estar cerrado sobre todo a otras ideas. Si alguien ya lo sabe todo, nunca va a recibir nuevas ideas. Si estás abierto a nuevas ideas, siempre vas a mejorar tu activo. Tú ya me estás demostrando que no eres así porque estás escuchando este vídeo. Pero fíjate en tu vida cotidiana. ¿Estás abierto a escuchar o interrumpes a los demás? Escucha. Es un hábito fabuloso. 8. Miedo a perder. Los creadores de activos corremos riesgos. Yo hago este vídeo y no sé si alguien lo va a ver. Escribo un ebook y no sé si nadie lo va a comprar. Entonces es importante correr riesgos. Claro, el riesgo parte desde la zona en que yo quiero dar algo a los demás. Ya veremos lo que ocurre. Entonces, libérate del miedo a perder, porque lo contrario al hábito del miedo a perder es el hábito de la abundancia, que existe abundancia, y es verdad que existe abundancia. El egoísmo o la falta de generosidad están relacionados con el miedo a perder. Vivimos en un mundo abundante, hay mucho para todos. Lo que pasa es que nos hacen creer que esto no es así. Pero como ya lo hemos hablado, ¿no? Se trata más bien de una forma de manipulación que de una realidad.